Buenos días, jóvenes alumnos. Les saluda el profesor Luis Flores. Siempre colaborando con la salud, y no necesariamente de nosotros solos, sino de todo el conjunto de personas que en este momento están padeciendo este problema de la pandemia más que nosotros, porque posiblemente por descuido se contagian y por supuesto hasta pierden la vida. Así que jóvenes, tenemos que nosotros también colaborar para frenar este problema y ojalá pronto tengamos alguna respuesta muy positiva, de repente encontrando, por ejemplo, la vacuna. Pero la recomendación es que no se descuiden, no se confíen en nadie. En esta clase vamos a avanzar un poco más en todo aquello que estamos hablando de la genética. Ustedes recordarán que en la primera clase hemos hablado de la herencia genética de Gregorio Mendel, de sus 3 leyes y que, bueno, lamentablemente no le dieron la importancia debida desde sus inicios porque la gente no podía entenderlo. Se suponía así desde antes que algo se hereda, ¿no? Que ocurría entre los agricultores y ganaderos, ¿no? Sabían seleccionar sus semillas, sabían seleccionar a sus animales para la reproducción, pero allí solamente en forma empírica. En cambio, Mendel, con un trabajo muy meticuloso, donde pienso yo fue uno de los primeros que trabajó haciendo estadísticas para poder llevar el orden de sus experimentos de generación en generación, etcétera, con ese producto que fue la alberja, y que tuvo la gran suerte de escoger con mucha calidad, se supone, ¿no? De escoger este producto de fácil reproducción, su ciclo de vida no es muy largo, casi sale a los 4 meses, a medio año, ¿no? Y fácil de demostrar y comprobar y polinizar las flores. Veamos ahora lo que prácticamente no sabía Mendel, pero se supone que intuía que existían algunas cosas que permitían que la herencia se transmitiera de padres a hijos, que posteriormente se le viene a llamar cromosomas y se le complementa inclusive con genes. Entonces, pasados ya iniciado, diríamos, el siglo del siglo pasado, en 1902, es que 2 científicos, Sutton y Boveri, propusieron, porque no lo vieron, una hipótesis, esto de los factores hereditarios, que se encontraban en qué corpúsculos de la célula en los cromosomas. Pero dice la hipótesis, los cromosomas no se habían podido ver. Los microscopios no eran tan potentes como para poderlos ubicar y sobre todo describirlos, ¿no? Entonces, de allí parte esta idea más segura en cuanto a la genética. Entonces, ahí sí van a ver y van a tratar de explicar cómo es que participan, digamos, algunos temas, algunos tipos o algo que después se le llama cromosomas que vienen de las parejas, es decir, de los padres, ¿no? Cuando estos cromosomas son iguales, es decir, para un carácter, por decir, por ejemplo, para el color de los ojos, eso es un carácter único, entonces tienen que haber en los cromosomas unos componentes llamados genes que van a determinar específicamente el color de los ojos.
y que después no se daban cuenta que podría ser de dos personajes, uno de papá, otro de mamá. Y vayamos entendiendo que entre colores, por ejemplo, de ojos, del cuerpo mismo, etc., hay alguno que domina, es decir, que aparece más veces. Y a veces también hay algunos que no aparecen. El que aparece más o aparece siempre se llama dominante o dominancia. Y el que aparece menos y en ciertas generaciones no aparece, pero no se pierde, se llaman recesivos. Pensemos, por ejemplo, si son los ojos celestes de mamá, esos ojos celestes que van a ser recesivos frente al color negro de los ojos de papá, entonces lo más probable es que hasta todos sus hijos puedan tener ojos negros. Pero estos hijos descendientes que tienen todos ojos negros, se puede casarse, por ejemplo, con otra chica que también tenga ojos negros y puede nacer un nieto, diríamos así, con ojos celestes. Quiere decir que no se pierde. Eso también va a coincidir con la primera ley de Mendel. Recuerden ustedes cuando se decía que todos los descendientes, cuando hay dominancia completa, entender que son homocigotas. Entonces, sus descendientes todos van a ser con una misma característica. Y la característica del recesivo no aparece en la primera, pero aparece en la segunda. En menor proporción, pero aparece. Y en la tercera, sí, por supuesto, hay hasta una cuestión de coincidencias para que los descendientes sean de diversas características, pero manejadas, llamémosle así, por los cromosomas y los genes de los progenitores. No se olviden que los genes se encuentran en los cromosomas y cada gen, chicos, está ubicado en un determinado lugar del cromosoma. En la actualidad, el ser humano ya sabe cuántos cromosomas y qué cosas, qué cosas dominan o qué cosas se encuentran en cada uno de los cromosomas. ¿Ya? Entonces, así es como avanza, en este caso, la ciencia a través de la genética. Y para terminar este punto solamente, pueden ocurrir lo que se llaman las mutaciones. Una mutación es un cambio brusco, no es una secuencia, no es un seguimiento de los padres, sino un cambio brusco y que se hereda. A eso se llama mutación, porque puede haber alguna anormalidad, pero que no se hereda, entonces no es mutación. Y por si acaso la mutación ha sido muy importante es muy importante para la evolución. Gracias a eso hemos venido mejorando, porque si hay una mutación negativa, pues fracasarían esos seres y desaparecerían, y las mutaciones positivas son las que van predominando a través de los años, etc. Observemos aquí en este gráfico, chicos, por decir así, una célula. En el núcleo se encuentran los cromosomas. Se supone que esta célula es, por ejemplo, del ser humano porque dice 23 pares. Cada especie, jóvenes, tiene una cantidad determinada de cromosomas. Si estamos hablando de una persona normal, ¿no? Una persona normal, porque pueden haber anormalidades. Pero vamos a pensar todos normales como nosotros, tiene 23 pares. Y está, miren, por pares, ¿no? Pero por decir en todo caso 23 de papá y 23 de mamá para el caso de la reproducción. Pero todas las células del cuerpo humano, en este caso, van a tener pues 46 cromosomas, con excepción de las células reproductoras,
ya sea óvulos o espermatozoides que solamente tienen la mitad. Claro que es otro tema. Fíjense, un cromosoma tiene la letra más o menos como de una X, ¿no? Que inclusive en su momento estaremos sus partes, etc., ¿no? Y que en esos cromosomas están ubicados los genes. Y esos genes, los genes que van a determinar cada característica, va a haber una, por decir, para la forma de las uñas, de repente para el color del cabello, la forma de la nariz, para todo eso está codificado por partida doble del padre y de la madre. Y esos genes vienen a ser trozos de una molécula que ahora ya la conocemos, sabemos del ácido desoxirribonucleico. Así es nuestra constitución celular y también la que va a determinar las características hereditarias. Leamos bien todo esto que les estoy dejando, jóvenes, para hablar de estos seres homocigotas o homocigotos, también se puede decir, y heterocigotos o heterocigotas. De homocigotos vamos a llamarle como que son de raza pura, como las que trabajó Mendel. Generación tras generación, Mendel seleccionó sus semillas para tener, por ejemplo, semillas de frijol color amarillo solamente y otras de color verde solamente. Esa es raza pura, o también llamado homocigoto. ¿Cómo se representa? Para poderlo comunicar, etcétera, con letras mayúsculas. Pero es para un solo carácter, o sea, para una sola característica. Supongamos, por ejemplo, el color de la semilla. Le van a determinar al que es dominante con la letra mayúscula y al que es recesivo con la letra minúscula. La misma letra en minúscula y en mayúscula, la misma letra para cada característica, para cada carácter. Ya no puede variar el dominante con una letra mayúscula y el recesivo con otra letra, no. Tiene que ser la misma porque se entiende que es de la misma característica de la que se está tratando. Léanlo con detenimiento para que vean entonces cuándo son homocigotos y cuándo son heterocigotos y cómo se representa, ¿no? Noten lo que significa alelos. Los genes son idénticos, ¿no? A eso se llama, o sea, los que tienen alelos idénticos, llamémosle de otra manera de repente genes idénticos, se llaman homocigotos o raza pura, ¿no? Y si son diferentes, por supuesto, se llaman heterocigotos o también híbridos. O sea, raza pura, homocigoto. Raza, digamos, que ya ha sido cruzada con otras características. Se llama heterocigoto o híbrido. Aquí tenemos otras características, diríamos, de los cromosomas, especialmente para recalcarles lo que ya se les dijo. Miren, son tres casos, llamaríamos así. En el primer caso, fíjense, vamos a imaginarnos que lo que está señalado aquí con un color más o menos celeste va a determinar, por ejemplo, la forma de las uñas, de nuestras uñas, porque todo está, jóvenes, programado, llamémoslo así. Noten, si es para nuestras uñas, por ejemplo, miren que en ambos casos está en el mismo lugar, en los homocigotos. Fíjense en el otro extremo, de color rojo también, en el mismo lado para otra característica posiblemente, porque están con otro color. En cambio, en los heterocigotos, miren ustedes, en el mismo sitio, pero diferente. Diferente, eso es heterocigoto. Lo volvemos a decir, jóvenes, los genes dominantes y recesivos. Los dominantes son aquellos que aparecen en mayor proporción o todos aparecen con esa característica. Ese es dominante. ¿Ya? No se olviden con letra mayúscula, cualquier letra incluso.
Cualquier letra puede ser. Normalmente pone letra A, B, C, las primeras, pero cualquier letra podría ser. Y la que no se presenta así nomás y a veces no aparece en alguna generación con la misma letra pero en minúscula y se le llama recesivo. Recesivo. Entonces los genes ya van a determinar alguna característica, pero no siempre aparece esa característica. Por ejemplo, si es sobre todo en el recesivo. Puede aparecer digamos, el dominante o el recesivo. No se sabe porque está en nuestros genes, ¿no? Porque puede aparecer otro tipo, ¿no?, que va a llamarse el fenotipo. ¿Por qué otro tipo? Porque lo que dan los genes de repente pueden ser alterados por acciones físicas o acciones químicas, ya sea del medio ambiente, de la composición del cuerpo, etc. Puede variar. Aquí hay que establecer bien, chicos, este término de fenotipo y genotipo. Genotipo es lo que determinan los genes, su nombre lo está diciendo, y que debería aparecer, pero no se ve, por supuesto, en los genes. Lo que se va a ver es en la parte externa, llamémosla, que es el fenotipo, y que puede variar inclusive. Repito, fenotipo y genotipo. Como un ejemplo, chicos, veamos esto de dominancia o de dominante y recesivo. Y noten, solamente en un alelo, digamos, en una característica solamente. Vamos a llamarle pues color de los ojos. Van a haber unos que van a ser dominantes. No que todos sean de ese color, sino que la mayoría en todo caso. Comparen ustedes. Los ojos dominantes en este caso, los que más van a aparecer, van a ser los marrones o negros. Frente a esos otros ojos, como el ámbar, avellana, verdes, que están bien observando ustedes los ojos azules. Son recesivos. En todo caso, en la segunda generación, por ejemplo, bien puede aparecer de 4 hijos, llamémosle, 3 con ojos, supongamos, negros y 1 con ojos azules, u ojos grises, ámbar, etc. El recesivo está en menor proporción o no se manifiesta. Y esto que ocurre en los ojos ocurre también en muchas otras partes de nuestros órganos, digamos, exteriores, para podernos diferenciar, pero siempre siguiendo seguramente una característica de los progenitores, que pueden ser de los padres, pueden ser de los abuelos, de los bisabuelos, porque la característica, jóvenes, no se pierde, ¿no? Pero siempre va a haber alguien que es dominante frente al otro que es. Bueno, jóvenes, estaba diciéndoles que revisáramos bien estas palabras para poderlas manejar y entender más nuestro trabajo. Homocigotos, heterocigotos, híbridos, que ya se los he mencionado, o vuélvanlo a escuchar, o si no, fácil, busquen ustedes en internet, ahí lo van a encontrar de todo. Les voy recordando, creo sí se les dijo, que es muy probable, voy a fijarme bien cómo va nuestro trabajo, el avance, que la próxima clase que tengamos por Zoom, podamos hacer física. Realmente no estoy viendo para poner la nota, necesito pues el trabajo y ver cómo están trabajando ustedes. Hubo unos ejercicios. Así que chicos, ténganlo al día, por supuesto, biología también, y no se olviden también pues de la física. Bueno, jóvenes, será hasta otra oportunidad. Cuídense mucho, sobre todo por la parte de la salud. No estemos confiándonos mucho, no estemos saliendo, practiquemos la higiene y hagamos caso a las recomendaciones que se nos dan. Lo más conveniente, chicos, es tratar de no salir de la casa en lo posible, a menos que haya una urgencia, y salir muy de vez en cuando y protegerse mucho.
Ojalá, cuídense mucho, muy buenos días.